Vamos a la palabra de Dios, libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, estabais con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La recomendación del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Galacia. Era yo orgulloso de mí. Entonces, cuando hizo de que era, hoy miramos algunos y es sorprendente, te falta tener manos fuera, que éramos espirituales, pero esta vez con espíritu de mansedumbre. Ahí cuando estar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. A mí de mañana otro ente, apenas consideráis. Va a estar para peine, cada día. Considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. El versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid hacer la ley de Cristo. La ley de Cristo es nada. Amor, paciencia, templanza, mansedumbre, gozo, paz, los frutos del Espíritu. De haré la unión de nada. Y sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se crece algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ya que los hermanos que están en Galacia, además de que fuera que un evangelio puro, ellos se volvieron orgullosos, soberbios, no considerando a los hermanos. Entonces Pablo le escribió esto. Ahí versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo respecto de sí mismo, no en otro. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Ya obra y hay obra carnal, y andeña someteta, porque Dios cuando recibía de la carnalmente todas las cosas y ella fuera. No recibía de Biblia. Apenas ya a mí de comentarios ya poníamos este Génesis, de va a cumplir, va a fuera de Caín. Desde cuatro parte de Abel y Caín presentaron sus ofrendas y de Abel recibió Dios. Pero Caín lo recibí, va a papear, porque hoy apoya carnalmente, de esfuerzo. A presentar a Dios que te esfuerzo, de fijarlas ahí, entrega genuina y sinceridad. Entonces Dios lo recibirá. Apeape generación, hoy extender. O una de generación en generación, porque ahí la escritura, Caín era del Madino. Pero al mismo tiempo o presentar y ofrenda con Dios, ayer. Entonces ella considera a mí ella ofrenda y a presentar ya de Dios, sea oración, sea ayuno, sea en especies, y ande para ella por Dios vengo adelante a pañande y ande sea alabanza. Y ande para ella sincero Dios y oye cañan de gloria. Alguien de ya seco semana, alguien se tiene en dieta. Acá en Pampa, oye, por ahí, porque no recibí un piso de mi hermano, o recibí a Jesús la ofrenda. Oye, cabe mi hermano. Dice envidia, codicia. Apañando ya o cama se envidia y codicia de Jehová. Por algo, la que hacer.
Algo yucape mi hermano que estoy porque envidia su vez. Vengo ya por lo justo. Al pedido pero agradable, cuando ya posai. Pero va pues ya por caer. Hay esforzado ya ve esfuerzo ya por hacer Dios. O recibirás a su vida. Antes de presentar mi ofrenda, Dios me voy usted, antes, durante y después lo dio de la ya pecamos. Alguien da esa parte. A ver, mis queridos hermanos, alguien se pone el viejo este día. Esa para pegar la tapilla. Algunos o creéramos ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. A muchas veces ya dependen de hermanos, ya considerar menor ni de vida espiritualmente. A Caín. Ya la generación maligna. Hermano, ya considerado menor que nosotros, entonces ya me contaminado totalmente del espíritu de Caín. Entonces, mis queridos hermanos, espiritualmente ya lo explicase cuatro temas. Hay que tomar ustedes por algo. Ya que cuida jamás, a mi jamás ya apeape soberbia, pe orgullo. Porque pea homicida. Dios cuál en el corazón, hoy cuamba esa paña de ya actual, ya cada hora ya puede usted a subir no calle en Padre para Caín, entonces sí, primeramente hay esfuerzo, otro rato hay que ir a porque ahí sube con Dios y entender que gana Caín en la puerta peón a mí de atingir de deseo depender a mi jamás de hace pecado pero a eso ¿por qué? Porque era de maligno. Cuando llevamos la palabra y ayo ya no me hasa pero yande ni ya viviéramos de palabra y ande ya de teatro. Y ande ni ya dejamos en cuenta de palabra de Dios cada acción de ya puede ya hasta en la pecaína. Aprende igual se espía de Dios. La gente no cree hay o pensar, no me hace ya de yara, hay o cuá, inna peja yo mismo me hace ya de yara. Hay gustaramos muy de gusta. Hay o sacarse ese corazón sacata. Entonces Dios a través de su palabra o esa casa de cuá. Va para la bien de reje cuán este. ¿Cuál actualidad? Cuán aguajínate. Ya andas ahí con eronguana, andas ahí con bueron así no oye de reina. Ambae para Caín ya mató a su hermano. Y el de pillo ya hay la hermano y el hermana. Ya hay culpa. Y el de vaya a considerar el mismo nivel que el hermano y el hermana. Ya para hoy me de orgulloso, hay de orgullosa, hay que cree superior y me pega. Y ande para el mismo nivel que apañan de ellas a saber sobre fuera. Ya llegó, ya peñan de obra ahí. Peñan de ella ya puede. Jaime mostrar la situación de Ñaime, ya Yerubeñan de Yara, Jesucristo, Padre eterno, perdón. Ya presentar a su vez, obras no recibimos ahí en el Dios. No recibí a huesa pecaín y ofrenda no recibimos ahí en el Dios. Entonces hay cuál en el corazón. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos eran a Dios. Sea ñande ya de palabra, sea ñande ya orar Yahvé, ya ayunar Yahvé, sea ñande ya pura ella del Señor, ya alabar Yahvé, sea ñande ya de comunión, y ñande con hipocresía con los hermanos y hermanas, y ñande ya considerar en hermano el mismo nivel o mejor dicho, iniotivejañan de su hijo. O vean una gente de apóstol Pablo cual. Padre, para con hermano fuera, oye enorgullece, o buy, porque una o predicar sobre otra doctrina,
Hay cuera oye puno ya por la ley y cuya huesa hebreo cuya por la huesa oye puno oye botusai. Va en la vida, la ley produce ira. Ñande esfuerzo carnalmente ñande ya ponemos cada cosa yo vengo a ñande ya contata como estaban ya poja pero cero y te ñande ya no cero y qué ni ya pues timbaere ahí bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios ñande mira mañana corazón y ani ya somos ay Dios tampoco nos decimos ay ñande Jesús ñande ofrenda mi querido Señor Hayane analizaque, ñande vaya que cree superior de nuestros hermanos y hermanas en todos los ámbitos, entonces ñande ya equivoca. Porque es igual. Verso 3, 6, 3. Porque el que se crece algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto al Señor y no en otro. Apeado un de la coña herida obra de la carne a fruto del Espíritu. Periré o con recomendación. Capítulo 6 de ahí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que ya estamos algún hermano, hermana, hoy en falta, y carnalmente ya soltó a su vecino a traer la palabra, porque plan de la espiritual. Versículo 22, más 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Pablo ñande primeramente más para oñona y no añade pute, o prevaleció la carne y ya estamos a Dios. Pues ahí en versículo 21, 5:21. Envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, los que practican, y bateo de ya es ahí. Obra de la carne. Añandica toda avanza la Dios o recibimiento de mi hermano, la ñane ofrenda, sea de la forma que sea, de sinceridad de corazón y con toda humildad. Hay hermano, no hay en cuenta en las carnes y ayapoa. Hay en cuenta ninguna cosa de carnalmente, ustedes venían de andar en el espíritu y no satisfagáis lo deseo de la carne. O sea, ayudamos a predicar, a renegar, vender reina. Entonces, sí, que tú edificar de palabra, pues sea, tú has ayudado. Entonces, te hayan entender mi hermano. Hayan de sobre el amor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. Verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Quién es lo que permanece en la luz? Lo que ama a su hermano. Y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, ¿vean esto? Está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano, el que se cree más de su hermano, el que le tiene más bajo, ya es su vez, ya veía en tinieblas. Hoy no pedí viuda o me acuerdo de ofrenda. Hoy mi rico o me acuerdo de ofrenda del templo de Jesucristo de la de episodio. Madre para hija la tu sabe o me hay de viuda de cuña caray o me acuerdo o huele comía o me acuerdo aunque mi si ve en cantidad esta vez me porque o me de corazón sinceramente a mi gente o me es y yo orgulloso a que esa caja más a ya página un día y no ni si ve o me
Por más que cantidad esta vez en la misión me o no dije no me este hoy vale. A Dios ve que a tu jamás ya agradañan de por la fe y con anaja pero vive ya pon la cosa. A mí ya llegó era hati ñande ñande tu shaha ñande ya ofrecetazo algo sublime. E Isaías peñande de la escritura, vuestra justicia es como trapo de inmundicia. Hoy doctrina es a la gente que por antigüedad, hay tú sabes, hay hermano fuera, que por antigüedad, mucho tiempo en la iglesia, hay hoy por una vez a Dios, porque pensáramos que Jesucristo cuando yucamos, hay que los sacerdotes y ancianos. El que es más humilde delante de Dios, ve corazón sincero, porque ahora tú sabes, mandó el cuarto. Pero el que se humilla será enaltecido, el que se enorgullece será humillado. Apear hermano pedían que me diga tu jamás hayan de yara me amo abrir en el corazón te entender para la iglesia para igual. Cada uno de miembro hay en el corazón y que te llegue con Dios y que te llegue restaura. Yo diría no debe. Ni pete y bendición y a recibir allá mañana de que en va estado de pañime. La mira mañana de ellas se callan de gloria, o mira mañana de ellas se callan de y en botushá. Dai pues. Dai este pues. Verso 10. 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Aquí es espiritualmente ciego, los ensayos en mí, sordo, mudo. Ella fue el señor de Apocalipsis. Dos ensayos en Dui. Hay un oramba estado de para hoy, pero hay hoy por nada porque le engaña el marino y desprecia a sus hermanos. Se considera más alto que los hermanos y hermanas. Se considera que están más bien delante de Dios. A Dios. A través de su escritura, que pesa guapo, hija, tiniebla, la palabra de Dios. Entonces, ñandela de guía, es la palabra de Dios. Apea, hermano, ñandela, y por una pequeña situación va estado pepañeme a través de la palabra de Dios. Y que tu jamás se en cuenta, pero veo de la palabra, o me llamo ñandela, otro penguarante, jaume, la ella de ñay por una de mío y ella de botar. Ya le ella de japear fulano penguarante, sultano penguarante. Anda ahí, primero, ñandela y por allá de corazones, ambas, es por ahí. Verso 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Quién es tiniebla? Diablo. Le han cegado los ojos espirituales para no entender, para no ver la diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Ven esto? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora capítulo 3, verso 10. Primera de Juan. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya éramos algunos de preseña, hermanos y hermanas. Ni ya vimos, ay, ya éramos de diablo oral.
Ya viste, ucapañande ya juzga, la palabra de Dios la juzga. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hayan déjate que superficial de palabra amuestemos de palabra yandeña en duya y cuál de memoria, pero ni muy en práctica, ya es nuestro problema. Mucho más responsable tenemos delante de Dios. Verso 10, de también tener esa imagen. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera parte, yo aclaro mañana de que no es de Dios. Versículo 11, ¿te ha pecado, mañana? Pecado, o ya puedo practicar, o cuava, Dios, o hay palabras, o practicar, te ha pecado. Entonces, no es de Dios. Elegantemente, y apóstol, versículo 10, Juan allá mitad versículo 11, porque este es el mensaje que había oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Por qué el apóstol Juan está escribiendo de esta manera a los hermanos? Porque también en ese tiempo había personas que decían cristianos y que no amaban a sus hermanos. Desde que Satanás se reveló, siempre hay falsos hermanos, falsos profetas. Y ese se distingue por su actitud con los hermanos. Verso 11. Porque este es el mensaje que había oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a ir, marquen ahí por favor, libro de San Juan, Evangelio de San Juan 13:34. Sí, 13:34. Vamos a ver, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, verso 35, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Ya la revelación de la palabra de Dios, obedeciendo este panorama bien claro, que la persona que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí va esa y cuatro la hijo de Dios que hablando a ella. En esto conocerán todos, dice, que soy mi discípulo si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no codicia, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces te hay indigna sobre el amor de Dios. Cada uno que yande ya ni mongetamía ni conciencia ni yande pa ni peate ya pa diferente ya altura. Hanilla ya justificarse delante de los hombres. Ya voy a la dirección. Ni hay arrepentilla de ya no nepe. Aña confesar, venían de pecado, ni hay reconocer, ni en el corazón venían de hoy, jaina, un tía ahí en el hermano fuera. Aña aparentase como santo y santa. Por sus frutos lo conoceréis. Ahí la palabra. Algunos es ponándose la palabra hoy cuapa, pero a las prácticas no hace ninguno. Entonces ya en de Hueruco, a ver 34, 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mandamiento de Dios. Como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos con los otros. 44 peja, ese aprendí peja y un amor entero, vea. De yo hay no puede haber ascensión de personas en una iglesia. No puede haber que una persona, cree superior de los otros hermanos y hermanas. No puede ser. En todos los ámbitos, en todos los aspectos.
Entonces Pepe ya de la paz, que no somos de Dios. Ya de la paz, ya descubrí mismo por nuestros hechos, ya descubrí que no somos hijos de Dios o hijas de Dios. Vamos otra vez, primera de Juan. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín. Ya hablamos de eso. Verso 12. Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Ustedes ya igual, hermano, la carnalmente ya para todas las cosas son malos. Fíjate, obras hay malos. Y ande ya con rabia, con ira, con enojo. Veando a niña de ya donde o rechazando, así como Caín. Porque Caín no dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín. Si yo estoy predicando y me pongo nervioso por un hermano o hermana, mi predicación para ustedes sirve, para mí no me sirve delante de Dios. ¿Ya entendés? En ejemplo, ya fue a Dios que guaraja, ñandeña, en esta situación, fíjate. Ya irá, ñande posilla, despreciar, una ñande mano, ñande mano, dos recibir, ñande, el ñande ya. Upearen, ñande, no como Caín, que era del maligno. Era de maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Vale para las obras malas, porque él hizo carnalmente. Yo voy a esforzarme y voy a llevar el fruto de mi esfuerzo a presentar a Dios mi ofrenda. Y mi hermano no me va a ganar. Agrego eso. Tenía envidia, tenía codicia. Porque Abel le ofreció a lo que a Dios le agrada. Pero hay ofrecer eso y esfuerzo peguaré, sea oración, sea ayuno, sea alabanza, sea lo que sea. Si hacemos por nuestro esfuerzo carnalmente, lo recibimos. A ver, cada uno ñande responsable, ñande corazón de ya y cuajinan va estado de pañende de ya pura ella ve va estado de pañende de ya ahora ya va estado de pañende mira ya imagina ya de oración de por obligación para ya pues de ya muy más está ya ahora agua de cuá que perna. Dice versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Justas. Para ellos de apóstol Pablo, creían de los romanos, libro de Romanos, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Vivo, santo, agradable, no con ira, no con enojo, no con contienda, no a través de esfuerzo humano, a través de fuerzas carnales. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, no por obligación, sino por voluntad propia y con el deseo de agradar a Dios. Entonces Dios con placer va a recibir nuestra ofrenda, sea la forma de lo que sea. Pero carnalmente no recibe. Creí que haré ñande, ya foramos, ñande gloria, ya sacajanua, ya cuacajanua, ya foramos. Ya imagínate la situación de Madino. Hermanos, verso 3. No extrañéis si el mundo aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Varios que la Juan no creía, porque en ese tiempo Satanás ya revelaba en interna. En todas las iglesias no podemos
hermano, preferir más a un hermano, a una hermana que otro. No hacer ascensiones de personas. Iguales a nosotros, todas las personas, sean nuestros parientes, sea lo que sea. Tiene que ser igual, porque pues hay una familia de Dios. Ya podemos ascensión de personas, ya hay huépete, ya hay lugar, Dios igual. Entonces, hermano, y en me Caín obra la yeyapua. Dice, hermanos míos, no extrañéis si el mundo aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15. Todo aquel que aborrece, ¿aborrecer qué quiere decir? Odiar, ni aguantar de hermano, da ingusto y las ahí anda, da ingusto y de entonces eso quiere decir, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ya desprecia a mi hermano. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También, dice, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ese es el mandamiento nuevo. Debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos, dice. Ahora 4:7. Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Recuerda ese personaje que presentó su ofrenda? Se fue orando y estaba un publicano, creo, en el templo, y un hombre que era fariseo, religioso, no como este publicano. ¿Entendés? Oye, justificar. Hizo un ejemplo del Señor de eso. Oye, justificar. Vengo allá a cumplir amor, no como este publicano, pecador, no ya pueden más de menos, para él ya pueden de. Para ahí el Señor pearea. Entonces, hermano, y de cada uno responsable está en nuestro corazón. Si queremos permanecer en tinieblas, sigamos conforme a lo que como estábamos tratando. Pero si queremos salir a la luz, si estamos en esa situación, entonces, ñaña arrepentí, ñaña rebe, ñaña confesar de pecado, ñaña yara. Dios usa todos los canales para avisarnos. Para Dios en los pecados es aborrecedor. Dios ven, bueno, apeape pecado, tal vez la gente no tiene en cuenta o practicar, pero ya de ya iglesia, apeape información que estamos en GPM, mis queridos hermanos y hermanas. A cada uno responsable, ya de ya en un depe y delante de los hombres también, si es necesario, hay que reconocer que estamos en esa situación para que el Señor nos liberte. Porque de otra manera, ñandé hipócritamente ya alabata el Señor, ve hipócritamente ya ñañesuta ya orar el Señor, ve hipócritamente ñandé ñañesuta haya orar el Señor, ve ñayunata, haya ya puta cuántas obras, pero ñandé ni hay que la presencia de Dios. Haya permanecer también, como buen religioso, ya permanecer también. Pero no van a haber cambio en nuestra vida. La palabra se da para que se cumpla en nuestra vida. La palabra se da para que nosotros vivamos por la palabra. No es para echar afuera y vivir como nosotros queremos. Verso 14. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vean esto, hermano. Es terrible, terrible para aquella persona que hace ascensión de personas. Ascensión de personas o aparta. Cuando dice gusto, cuando dice ley gusto. Ya la ascensión de personas, ya entendés algo. Diferencia entre un hermano y otra hermana. No tiene que haber eso. No tiene que haber. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece muerto, en pecado. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Escuchen esto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Caín era homicida, mató a su hermano. Por eso dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por los hermanos. Eso ya sube 3. Son a 4, 7, ya más usted. Entonces, ya preparo. Agua y bien cuatro. Entonces, hermano, ya entendí, Juan, y que tu mamá se haya idea. Va a imaginar la situación. Ya es, amigos. 4:20. 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es? ¿Ah? Diablo. Diablo. Mira lo que dice. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es hijo del diablo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces es mentiroso. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Insisto con Caín. Caín ahora compartela tipo de pecado la persona de los aycuía y hermanos. Hay que presentarle en ofrenda a Dios, Dios eterno. Pero ¿bajo qué dirección? ¿Quién lo dirige? Satanás. Satanás, por la Biblia dice, porque Caín era de maligno. Hace a predicar. Allí agrada a Juan, si allí motusa a Juan. Entonces yo estoy en esa situación. Y cualquiera de nosotros que tiene corazón o alabar, o orar, o leer la escritura, o predicar, entonces yo motusa a Juan, viaja en la vida, o viaja en la muerte. Verso 20, 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dale la añedir de Caín, cuando ya fue ejemplo de eso. O ya por otra parte, otro escritor, ejemplo de Caín. El tipo de pecado que se practican normalmente en la iglesia. Hermano, hermana, o pucaja, de yurunde o se la lleva. O hay que te diga un guayso. El corazón va a ir espada. Capaz de buscarle mi hermano y mi hermana. Entonces no puede ser hermano. Yo tengo ahí la escritura que somos templo de Dios viviente. Acá hay que expresar de Espíritu Santo. Acá hay que expresar de vida de Cristo. Acá hay que expresar vida. Dios me ha coñandeta y en que amé unos a otros. Oye, cuántas discípulos. Pero ahí juramos unos a otros. Dios, hermano, ya no en duda, ahí dispuesto ya no en duda, ya no arrepentirá, pero ya no en endurecer. Allá no hay se me apea muy apenas, no otros padres de la vida. Allá discutir ya no hay problema, ya no hay problema también. Entonces, el mensaje fue ya de ya era y que a tu jamás ya entender, va a situación de pequeña como iglesia. Hoy miramos cuatro en la historia, dejamos en duda o peligro. De la misma manera, ya piensan de ahí, algunos hermanos y hermanas y añandéginas, ni ya sabéis sube cuatro, pero a mí han de topar, hay hermanos, no se haga nunca hay hermanos, pero hay un mundo, pues, hay que ver al mundo,
a pegar en de San Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Ñamo tenundéramos y andete el mundo, pero tampoco estamos haciendo la voluntad del Señor. Dice capítulo 2, versos 15. No amé al mundo ni las cosas que están del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Algunos preferidos con mundo que, algunos preferidos joya por parra, pero que algunos preferir todas las cosas que ha habido y por haber del mundo, pero nunca se encuentra con sus hermanos. Pero ellos cuando nos encontramos dicen hermano y hermana. ¿Qué clase de hermanos y hermanas son? Pero cuando hay necesidad siempre dicen hermano y hermana. El mundo que va a un guapo tenioso es una papá, entonces, o en hermano hay cotene, pero a él nunca lo aparece reunido con los hermanos. Hoy hay pesagua, está hoy ya. No amé al mundo ni las cosas que están del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el Espíritu Santo, no está en él. Porque dice, el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria, te haré mi manguete, vanagloria dice, bueno, oye, creé la tipo, la tipa, ha estoy ya, ha no hay agua, ha es sublime. Oye, creé un cantante de ídolos, oye, de cuál pesa, oye, por patas a eso. Y donde ya vamos a ayer de corazón. Acá éramos mi hermano y hermana con quebranto. Agüere, en ese corazón, que explica toda nuestra. Ni arrepentí, allá volvió el Señor. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. José fue vendido por sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos. Ya sabemos este Caín, repetí desde caso José, ojo ese himno. Jesucristo fue vendido por sus hermanos, los israelitas. Ahí a mí vendía con el Señor. Serpiente, generación de víbora. Ellos se creían superior porque afuera sacerdotes, son sacerdotes. Delante de los hombres eran grandes, pero delante de Dios era hijo del diablo. Los hombres no podían distinguir eso. Al mismo espíritu de Caín, oían de Caifás y todos los sacerdotes que condenaron a Jesucristo a muerte. Y todos los que mataron a Esteban también tenía ese espíritu, porque no mataron los romanos a Esteban, mataron los propios judíos, mataron a Jacob también, mismo espíritu, es religioso, ellos creían que era superior de sus hermanos, entonces mandaron matar eso. Hasta espíritu y gatoñan de ellos ya apoderaron de hermanos. Añandé ya que cree santo, pero ya en el corazón y de odio, rencor, ira hacia nuestros hermanos. Entonces, que de escritura, verso 17, 2:17, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mandamiento nuevo, 2:7, pero ya leemos que escribimos. 2:7, primera de Juan, 10, ya de aquí, ya de 17. Y hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero, y en él no hay, verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas
van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y hay cosas que no ya de corazón me llegue por a mí ya por ando otro, ya de corazón de cada uno. A cualquier oración lo que nieve que ya por hermano, entonces una oportunidad porque dejó toda la vida, hasta nuestra vida, ojalá que ya dejó oportunidad y año arrepentido que hay, y que todo más allá volver al Señor. Dios le bendiga a todos.